Ustedes que vienen acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este cuarto domingo del tiempo ordinario, hemos leído el texto de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 21 al 30. Y yo solo quisiera quedarme con una sola palabra: hoy. Hoy, contextualicémosla. Hoy, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido. Hoy. Bueno, si nosotros miramos antes de Jesucristo, miramos la historia de Israel, nos encontramos con que no existía durante 400 años el profetismo en el cual Israel estaba acostumbrado a caminar. Tanto que, digamos así, el último profeta que vino a existir fue Jeremías, y todo se hablaba en futuro. Va a venir el reinado de Israel, va a venir el Mesías, se va a restaurar el reinado de Israel. O sea que todo se hablaba en futuro, hasta que en el año 587 Nabucodonosor II atacó Judea, que en su momento era rey Sedequías, el rey de Israel, el último rey de Israel, el 20º rey de Israel, Sedequías. Y Jeremías le había dicho a él, ya terminando él también su vida, porque Jeremías comienza su profecía desde los 22 años hasta los 70 años, ya terminando él, y llegó y le dijo a Sedequías que tuviera cuidado porque iban a ser invadidos por ese mundo de los caldeos. Entonces ellos no aceptaban porque estaban en lo mejor de lo mejor, tenían unas excelentes relaciones públicas, tenían una economía estable, y no le creyeron a Jeremías. Muy poco de haber muerto Jeremías, viene Nabucodonosor, ataca Judea, mata a Sedequías, mata a los hijos de Sedequías en su presencia, y luego le arranca los ojos y se lo lleva al territorio de Babilonia. En esa época, en el 587, es decir, siglo VI, solamente se llevaban a los sacerdotes intelectuales y a toda la clase alta. A la clase baja, a los campesinos, etcétera, no les pasó nada, solamente era la clase alta. Y una cosa que a mí me parece muy interesante de esta gente, de los profetas del Antiguo Testamento: Jeremías nunca salió de Jerusalén, nunca. Y cómo él era capaz, a él le tocaron 3 reyes, y cómo Jeremías era capaz de leer las relaciones internacionales. Oiga, eso a mí siempre me ha descrestado. Siempre que he leído a Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, cómo hacía esta gente que no salía de su tierra para saber entender el vaivén de las relaciones económicas y políticas. No tenían CNN, no tenían internet, no tenían parabólica, no tenían nada. Y cómo esta gente, dentro de sus realidades, sabían interpretar los acontecimientos externos que influían la problemática interna del pueblo de Israel. ¿Cómo lo hacían? Eso siempre me ha descrestado. Cómo esta gente, por ejemplo Amós, una persona, un campesino, cómo logra interpretar las situaciones tanto locales como internacionales para saber orientar al pueblo, para saber decirle al pueblo por dónde tenía que caminar. Entonces eso sucedió en el 587, y de ahí hasta Jesús, es decir, alrededor de unos 400 años, no hubo más profetas, no hubo más profetas, no apareció ninguna persona que lograra interpretar las situaciones sociales y la gente tuviera por dónde caminar. No había. ¿Qué sucede? El pueblo se cerró en la ley, el pueblo se encerró en unas tradiciones, el pueblo se cerró en un culto y se acostumbró a un culto, se acostumbró a un discurso, se acostumbró a unas leyes
Y sobre todo se acostumbró a que una clase sacerdotal y política los dominara y ellos se quedaron con esa situación. Se acostumbraron a las cosas de Dios hasta que aparece Jesús y les dice: hoy esta palabra que vosotros escucháis se ha cumplido. Hoy, no habla de mañana. Hoy ya, el reino de los cielos ya está. ¿Y qué pasó? No lo supieron entender. Como venían acostumbrados, como venían letargados, como venían en una situación de poco asombro, como no aparecían los profetas que desestabilizaban las situaciones, que leían las situaciones, ellos creyeron que todo iba muy bien, todo iba dentro de las normas, y cuando se les aparece verdaderamente el Mesías, no lo captan. Cuando se les aparece verdaderamente el Mesías, lo quieren tirar por un peñasco. Cuando llega el cumplimiento de las esperanzas, después de una sequedad de 400 años, no lo reciben. Eso fue lo que pasó. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabas de oír. Y empieza el cristianismo a surgir, porque cuando matan a Jesús, Dios le quita al cristianismo la ley, la salvación, le quita a los judíos, le quita la salvación, a los judíos le quita la sabiduría y se la entrega a otro pueblo, y el cristianismo empieza a crecer en dos etapas. Cuando Jesús estaba dentro de nuestro espacio y tiempo, la predicación era: el reino de los cielos ya está. Y eso era lo que predicaban los apóstoles: el reino de los cielos ya está, el reino de los cielos ya está, el reino de los cielos ya está. Pero cuando muere en la cruz, el sistema religioso lo pone ahí, en el cual no fueron capaces, después de esa sequedad de 400 años, percibir que el Mesías ya había llegado, lo terminan colocando en la cruz. Los apóstoles tuvieron una experiencia con él después de la muerte en cruz, lo cual nosotros lo conceptualizamos como resurrección, y ya ellos no decían el reino de los cielos está acá, sino que ellos decían: un muerto ha resucitado y lo esperamos en gloria. Eso es lo que se llama querigma. Un muerto ha resucitado y lo esperamos en gloria. Eso es lo que se llama querigma. Lo esperamos en poder y en gloria. Y cada 8 días los cristianos empezaron a reunirse como estamos ahora. Cada 8 días, llevamos 2000 años reuniéndonos cada 8 días solo para recordar la muerte y resurrección de Cristo y esperar su segunda venida, que se conoce con el nombre de parusía. Y estamos tan acostumbrados ya a este discurso, y ya como Jesús se ha demorado 2000 años, ya nos hemos acostumbrado a un culto, ya nos hemos acostumbrado a un discurso, ya nos hemos acostumbrado a una norma, que ya ni siquiera sabemos lo que nosotros estamos celebrando. Fíjese usted, ahorita el sacerdote va a consagrar pan y vino. Cuando termine el sacerdote de pronunciar las palabras históricas de Jesús sobre el pan y el vino, él va a decir: sacramento de nuestra fe. Y la asamblea dice: anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, desde hace 2000 años estamos pidiendo que Jesús venga en poder y en gloria. Y cuando dicen que el mundo se va a acabar, todo el mundo tiembla. ¿Sí ve usted? Yo recuerdo que el día 6 del mes 6 de 1996, cuando yo trabajaba en San Blas, eso fue una cosa tremenda, porque salió por los medios de comunicación de que el mundo se iba a acabar, que ya iban a venir 3 días de oscuridad, y que a los niños que no estaban bautizados les iba a aparecer el 666. Dios santo, fuerte, inmortal, que fue esto tan espantoso. Filas largas para que uno le esculcara la cabeza a los niños si tenía el 66. Filas extremadamente largas para bautizarlos antes de que se acabara pues eso. Y se bendijo velas a lo loco, porque venían 3 días de oscuridad. Y nosotros éramos diciendo a la gente: por favor, no crean en eso, nada. Teníamos que acceder a la gente porque la gente estaba desesperada. Entonces uno decía, y estaban en misa y decían: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Entonces, ¿para qué dicen eso?
si se mueren de miedo. Mire lo que pasó en el 2000, también. Ay, que en el 2000, y ahí llevamos ya 13 años. Y ahorita el 21 de diciembre, ay, que no sé qué, y vea, ya vamos para Semana Santa. Y nos asustamos. Vea, yo bendije velas antes del 21 de diciembre, horrible. ¿Por qué? Es que porque iban a venir 3 días de oscuridad. Y bendije velas. Y decía, no, esto es el colmo. Y después de que dicen, anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, la gente se acostumbró a venir a misa, la gente se acostumbró a un discurso cristiano, la gente se acostumbró a presenciar estas realidades litúrgicas, pero no las entiende. Es decir, que estamos en una sequedad y por eso hoy tampoco percibimos las bendiciones de Dios. Hoy hay gente que se da el lujo de no bautizar a sus hijos dejándolos crecer como un animal, donde en cada esquina encuentran una parroquia. Hoy la gente se da el lujo de enterrar a sus seres queridos como un perro. Se muere su familiar, llaman a la funeraria, lo creman, lo tiran al río Medellín y se acabó. ¿Eso de dónde? Por Dios bendito. ¿De dónde sale una cosa de esas tan bárbara? ¿Acaso no somos cristianos? ¿Acaso no tenemos un culto y un respeto para los muertos? ¿Acaso no tenemos unas celebraciones eucarísticas? ¿Acaso no hay 9 días de velación y para pedirle a Dios que acompañe a nuestro ser querido? ¿Qué pasa con eso? Pero la gente no, es que hoy somos muy modernos, es que eso ya se acabó, nos estamos volviendo bárbaros. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ser humanos, nos acostumbramos a tener dignidad, nos acostumbramos a tener trascendencia y por eso nos portamos como animales. Hoy la gente llora más un perro, un gato, la cucaracha que pisó que el papá y la mamá. Parece como si se les estuviera estorbando. Y son cristianos, y son católicos. ¡Qué horror! Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, pero el problema es que el Señor se está demorando, y como se está demorando, nosotros también nos estamos acostumbrando, y ese es el problema que tenemos un desierto, porque estamos dejando perder las bendiciones de Dios. Vamos a misa, dice cuando le nace. Se comunica a Dios, dice a su manera. No sé cómo lo hará, no sé si es que consiguió Dios un celular especial y él también, no sé, pero dice a su manera se comunica. Que cree en Jesús, a su manera. Empiezan a decir unas cosas que no tienen ninguna sostenibilidad, porque empiezan a acostumbrarse a un discurso y lo que parecen es personas que están muertas de hambre, buscando qué discurso les pueda satisfacer su necesidad, sabiendo que tienen agua fresca y sabiendo que tienen un pan fresco en el seno de la iglesia. Mire usted lo que decía el salmo que nosotros cantamos ahorita, el Salmo 71. Desde el vientre de mi madre he sido consagrado. Claro, es que antes de que nosotros fuéramos concebidos, ya nosotros habíamos sido cristianos católicos. Nuestra mamá, eso, era católica. La mamá de mi mamá era católica. La mamá de mi mamá era católica. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá era católica. La mamá de la tataramamá de la tataramamá era católica. Es decir, ustedes y yo éramos católicos antes de nacer. Antes de nacer ya éramos consagrados y hemos crecido en el cristianismo católico y lo único que hemos conocido es el cristianismo católico, y por eso, fuera de gordos hinchados, somos extremadamente conchudos. ¿Por qué? Porque sabiendo que hemos nacido en una institución que nos brinda agua limpia y nos brinda un alimento sano, preferimos a veces alimentarnos de aguas contaminadas y de alimentos podridos, porque nos hemos acostumbrado al discurso
transcurso del cristianismo nos hemos acostumbrado a la liturgia, nos hemos acostumbrado al hoy de la salvación. Hoy esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido. La salvación está en nuestras manos. No tenemos que esperar un profeta, no tenemos que esperar un Mesías, no tenemos que esperar una revelación, no necesitamos que el sol se caiga, no necesitamos que aparezcan seres extraterrestres a hablarnos de cosas raras. No necesitamos eso, porque hoy esta escritura ya se ha cumplido. No esperamos nada. Solo lo que Dios quiere es que nosotros vivamos hoy lo que Él tan generosamente nos regaló. Siendo nada, nos convirtió en su pueblo. Siendo un pueblo ignorante, nos entregó la sabiduría. Siendo un pueblo perdido, lleno de idolatría, nos encuentra con el único Dios vivo y verdadero, haciéndonos su Hijo en Jesucristo y llenándonos de la presencia del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros.